La noche que abrí la caja fuerte de mi padre descubrí que mi apellido nunca fue realmente mío. Pero lo peor no fue enterarme de que no compartíamos sangre. Fue entender que durante 27 años mi vida fue el resultado de un contrato. Y que ese contrato empezó a romperse semanas antes de que él muriera. Tengo 27 años. Crecí en una casa grande, impecable, silenciosa. Mi padre era contador y socio minoritario de una empresa familiar fundada por mi abuelo. En mi casa todo tenía reglas, la hora de cenar, la forma de hablar, incluso cómo sentarse en la mesa. Nunca hubo golpes. Nunca hubo escándalos. Pero tampoco hubo cercanía real. Mi padre era exigente conmigo de una forma distinta a como lo era con mi hermana Laura. A ella la felicitaba. A mí me evaluaba. Si yo sacaba buenas notas, decía que era mi obligación. Si ella lo hacía, era motivo de celebración. Mi abuelo solía bromear diciendo: Laura es la que llevará el apellido lejos. Yo me reía con ellos. Pero por dentro siempre sentí que esa frase tenía algo más. 3 meses atrás, mi padre murió de un infarto en su oficina. El parte médico decía paro cardíaco fulminante. Rápido. Limpio. Natural. Pero nada en los días previos fue normal. 3 noches antes de morir, escuché una discusión fuerte entre él y mi tía Carmen en el despacho. Nunca discutían así. Escuché a mi padre decir: no pienso seguir encubriéndolo. Y a mi tía responder: si hablas, nos hundes a todos. Cuando entré, dejaron de hablar. La caja fuerte. Una semana después del entierro, mi madre me pidió ordenar el despacho. Detrás de un cuadro encontré una caja fuerte. Dentro había documentos financieros y un sobre con mi nombre. Era una prueba de ADN hecha cuando yo tenía 6 meses. Resultado negativo de paternidad. Me quedé sentado en el suelo casi 10 minutos. Pero había más. Un contrato privado firmado por mi abuelo, mi padre y mi madre. Cláusulas claras. Mi padre me reconocería legalmente. Yo no tendría participación en la empresa. La herencia estructural pasaría a mi hermana. Mi madre renunciaba a futuras reclamaciones económicas. Yo no fui un accidente emocional. Fui un acuerdo estratégico. Confrontación. Enfrenté a mi madre esa misma noche. No gritó. No negó nada. Solo dijo: tu padre aceptó porque tu abuelo lo presionó. Si no lo hacía, lo desheredaban a él también. Le pregunté si alguna vez me quiso de verdad. Me respondió algo que todavía duele. Aprendió a quererte. Pero al principio fue por obligación. Eso explica muchas miradas frías. Muchos silencios. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Actualización 1. El testamento cambiado. Descubrí que 6 meses antes de morir, mi padre cambió el testamento. Me dejó el 40% de sus bienes personales y un departamento que pertenecía a la empresa, pero estaba a su nombre. Eso rompía el contrato original. Mi tía impugnó inmediatamente el documento. Pero durante el proceso salió algo más. Mi padre había solicitado auditorías internas semanas antes de morir. Había detectado desvíos de dinero hacia empresas fantasma. Firmadas por mi tía. Y creadas originalmente por mi abuelo. El contrato sobre mi nacimiento no fue el único secreto. La empresa estaba construida sobre irregularidades fiscales. Actualización 2. El padre biológico. Busqué a Andrés. Mi padre biológico. Aceptó reunirse. Me contó que cuando supo del embarazo quiso hacerse responsable. Pero mi abuelo le ofreció dinero y amenazas veladas. Le pagaron durante años para mantenerse lejos. Pero dejó de aceptar el dinero hace 5 años. Y eso coincide con el momento en que mi padre empezó a investigar. No estaba investigando solo fraude. Estaba investigando el origen de todo. Estaba investigando mi historia. Actualización 3. El medicamento. Revisé el informe médico completo de mi padre. No tenía antecedentes cardíacos graves.
Pero el día del infarto había tomado un anticoagulante nuevo, recetado por un médico recomendado por mi tía. Ese medicamento aumenta el riesgo en pacientes bajo estrés intenso. Mi padre estaba bajo estrés extremo por las auditorías. No puedo probar intención. Pero tampoco puedo ignorar la coincidencia. Cuando mi abogado solicitó revisar la receta y las fechas, mi tía intentó llegar a un acuerdo privado. Quería que retirara cualquier insinuación. Eso fue suficiente para saber que tenía miedo. Actualización 4. La caída. La auditoría externa encontró evasión fiscal sistemática durante 15 años. Transferencias a cuentas pantalla. Manipulación de balances. Mi padre había dejado instrucciones automáticas. Si él fallecía, cierta información se enviaría a autoridades financieras. Eso ocurrió 48 horas después de su muerte. La investigación comenzó oficialmente. Mi tía fue removida de la administración. Se congelaron cuentas. La reputación de la familia se desplomó. Mi abuelo, ya anciano, fue citado a declarar. Nunca admitió nada. Pero en una reunión privada conmigo dijo: todo lo hice para proteger el apellido. Y entendí algo. Yo no era un hijo no deseado. Era una amenaza a la narrativa perfecta. Actualización 5. Resolución. Legalmente, el último testamento fue validado. El contrato privado no anulaba su voluntad final. Recibí lo que decidió dejarme. No por obligación. Por elección. Mi tía enfrenta cargos financieros. No por homicidio. No hubo pruebas suficientes. Pero sí por fraude y evasión. La empresa perdió contratos clave y eventualmente fue absorbida por un grupo externo. El imperio familiar dejó de existir. Andrés, mi padre biológico, intentó acercarse más después del escándalo. Pero ya era tarde. No puedes construir 27 años en unos meses. Cierre final. Crecí creyendo que debía esforzarme el doble para merecer mi lugar. Que era menos. Que algo en mí era insuficiente. Ahora sé que no era insuficiencia. Era incomodidad. Yo era el recordatorio viviente de un acuerdo forzado. De un secreto pagado. De un apellido sostenido por miedo. Perdí a un padre que no compartía mi sangre. Pero que en sus últimos meses intentó corregir lo que otros decidieron por él. Y entendí algo que nadie me enseñó. La familia no siempre se rompe por odio. A veces se rompe por proteger una mentira demasiado tiempo. Y cuando la verdad sale, no destruye la familia. Solo revela que nunca fue lo que creías.